Buen día, bienvenidos a la charla Álgebras de Nichols de dimensión finita sobre los grupos diedrales de 4 y de 8. Esta charla es presentada por Sergio Beltrán Cubillos en coautoría con Fernando Fantino de la Universidad Nacional de Córdoba. Haremos 4 secciones. En la primera explicamos qué son las álgebras de Nichols. Luego planteamos el problema y justificamos por qué es importante. Después presentamos los resultados principales para finalizar, como es usual, mostrando la bibliografía en la que se incluye el artículo que contiene a todos estos resultados para una posible publicación. Empecemos por decir qué son las álgebras de Nichols. Para definirlas, el ingrediente principal que necesitamos es un espacio vectorial en el que hay definida una trenza, que ustedes pueden pensar como una generalización de esa función que está definida en B tensor B y que a tensor B lo transforma en B tensor A, es decir, la que da vuelta al tensor. A partir de esa trenza se definen ciertos operadores que se llaman los simetrizadores cuánticos, que aquí están denotados como Q sub n, y con esos operadores se definen cada una de las componentes del álgebra graduada, que será el álgebra de Nichols. Estamos interesados particularmente en un tipo de espacios vectoriales trenzados, que son los módulos de Jeter-Drinfeld sobre un grupo. Esos módulos son módulos sobre el grupo que están graduados por el grupo, lo que quiere decir que se escriben como una suma directa de componentes indexadas por elementos del grupo. Estas dos cosas sometidas a una condición de compatibilidad. Estos módulos de Jeter-Drinfeld forman una categoría que denotamos como se muestra en pantalla. Aquí es importante notar que, a pesar de que no escribamos siempre el cuerpo de los números complejos, estamos trabajando sobre él, y generalizando se puede hacer todo esto sobre cuerpos que sean algebraicamente cerrados y de característica cero. Lo importante es que sobre estos módulos de Jeter-Drinfeld se puede definir una trenza, y a partir de esa trenza, como decíamos previamente, se puede definir un álgebra de Nichols. Nuestro problema consistirá en encontrar las álgebras de Nichols que sean de dimensión finita para ciertos módulos que se definen sobre los grupos diedrales de 4 y de 8. Vamos a ser más específicos en el planteamiento de este problema. Queremos encontrar aquellos módulos de Jeter-Drinfeld sobre D4 y D8 cuyas álgebras de Nichols sean de dimensión finita, pero además de eso queremos encontrar una presentación por generadores y relaciones para esas álgebras de Nichols. ¿Por qué es importante todo esto? Porque estos dos pasos corresponden a los dos primeros de los 4 en que consiste el método del Devante de Andruszkiewicz y Snyder, que sirve para clasificar álgebras de Hopf punteadas de dimensión finita sobre ciertos grupos. Claro, este método del Devante se ha generalizado en muchas direcciones, pero nosotros lo intentamos utilizar para
clasificar estas álgebras de Hopf sobre grupos no abelianos. Las álgebras de Hopf se clasificaron usando este método para los grupos diederales de M con M múltiplo de 4, pero empezando desde 12, es decir, 12, 16, 20, etc., por Fernando Fantino y Gastón García. Esto dejó dos casos abiertos, que son los casos M igual a 4 y M igual a 8. La razón de esto es que, como veremos más adelante, aparecen álgebras de Nichols que no son exteriores en estos dos casos, mientras que en los órdenes superiores, desde 12 en adelante, todas las álgebras de Nichols son exteriores, así que se conocen además sus presentaciones. Nuestros resultados principales, como decía previamente, consistirán en resolver estos dos casos abiertos. Y tenemos los teoremas que clasifican cuáles son los módulos de Jeter-Drinfeld con esas álgebras de Nichols de dimensión finita. Estas categorías de módulos de Jeter-Drinfeld son categorías semisimples y se estudian de la manera usual. Es decir, primero estudiamos cuáles son los módulos simples y después los módulos reducibles, es decir, las sumas de simples o irreducibles. En este caso, para D4 encontramos 6 módulos irreducibles con álgebra de Nichols de dimensión finita y todos estos módulos van a tener dimensión 2. Además de eso, también tienen álgebras de Nichols de dimensión finita, las componentes isotípicas, es decir, los módulos que se forman sumando n veces el mismo módulo irreducible. Y también encontraremos módulos que tienen dos componentes isotípicas, pero solo de rango 2, 3 y 4. Los módulos que tienen dos componentes isotípicas, por ejemplo, U más B o U cuadrado más B, esos módulos se pueden descartar, es decir, que tienen álgebras de Nichols de dimensión infinita. Si descartamos todos los módulos que están en la lista que se presenta en pantalla, todos los demás van a tener dimensión finita. Y sabemos en este caso cuáles son las dimensiones. Para las componentes isotípicas, que es la primera línea que ustedes encuentran ahí, sabemos cuál es la dimensión del módulo, cuál es la dimensión del álgebra de Nichols y conocemos la serie de Hilbert, que es un polinomio que dice la dimensión de las componentes graduadas del álgebra de Nichols, que recordemos es una álgebra graduada. En esa primera línea vemos que todas las álgebras de Nichols se comportan en sus dimensiones como álgebras exteriores, aunque no todas son exteriores. En las siguientes tres líneas vemos que aparecen para rango 2, 3 y 4 con dos componentes isotípicas, otros módulos que tienen álgebra de Nichols de dimensión finita y conocemos también sus series de Hilbert. Las álgebras que corresponden a la componente isotípica X a la N, Z a la N, como decía, se comportan en sus dimensiones como álgebras exteriores, pero no son álgebras exteriores porque son álgebras conmutativas. En estos casos, conocemos las presentaciones de la mayoría de estas álgebras. Nos quedan 12 casos abiertos. 6 casos en rango 3 y 6 casos en rango 4. Y la obstrucción principal que se presenta en este caso es que sobre grupos no abelianos no hay una teoría general que nos permita encontrar las presentaciones.
Así que los métodos que estamos utilizando son métodos computacionales. Sin embargo, esas relaciones son en grado 6 y los simetrizadores cuánticos son operadores que tienen una representación matricial muy grande, de manera que tenemos problemas de memoria computacional, así que no podemos calcular las dimensiones correspondientes y no podemos calcular con los métodos que estamos utilizando las presentaciones. Pero de todas estas álgebras, que no son exteriores, que hay infinitas, porque las componentes isotípicas pues, son infinitas, de todas estas álgebras solo nos quedan 12 casos abiertos. Vamos a ejemplificar cuál es la teoría que hemos utilizado y cuál es la manera de proceder en cada caso. Tomemos por ejemplo el módulo U más W. Ese módulo tiene un soporte que genera un grupo que es abeliano. Eso nos indica inmediatamente que podemos utilizar la teoría para grupos abelianos que se conoce bastante bien. En este caso, lo que debemos hacer es construir el diagrama de Dynkin. Ese diagrama nos permite saber si el álgebra de Nichols es de dimensión finita o no. Además de eso, Ivan Angiono ya presentó resultados en los que se dan las presentaciones de todas estas álgebras que corresponden a diagramas de Dynkin que dan de álgebras de Nichols de dimensión finita. Así que utilizando esos resultados de Ivan Angiono podemos encontrar las presentaciones. Ustedes ven aquí que dentro de las adjuntas aparecen unos elementos que son 1 más U2, 1 menos U2, y eso pasa porque nosotros estamos trabajando con ciertas bases canónicas que no dan directamente una trenza de tipo diagonal, un espacio de tipo Cartan en el módulo U más W. Así que tenemos que hacer un cambio de variable que corresponde exactamente a lo que se muestra aquí, U1 más U2, U1 menos U2, y con ese cambio de variable encontramos una trenza de tipo diagonal, un espacio de tipo Cartan, y encontramos, usando las relaciones de Ivan Angiono, encontramos la presentación del álgebra. ¿Qué pasa en la teoría no abeliana? Con teoría no abeliana nos referimos a que tomamos un módulo cuyo soporte genera un grupo que no es abeliano. En este caso, debemos construir el esqueleto, que es un tipo de diagrama de Dynkin generalizado que permite también saber cuáles son las dimensiones de las álgebras de Nichols. En este caso, el álgebra de Nichols asociada a ese módulo tiene dimensión finita y la presentación podemos determinarla usando métodos computacionales en el programa GAP. Esa presentación es como se muestra en pantalla. Las últimas dos relaciones no hemos podido escribirlas en términos de las adjuntas evaluadas en los elementos de B y W, pero esperamos que a futuro podamos escribirlas en términos de adjuntas para para pensar en una generalización que nos permita encontrar presentaciones en otros módulos, especialmente en los módulos que nos faltan, en donde los métodos computacionales hasta ahora no han resultado eficientes. Para D8, la forma de proceder es básicamente la misma. Tenemos la clasificación de los módulos de Jeter-Dinfeld
con álgebras de Nichols de dimensión finita, que en este caso corresponden a 10 módulos irreducibles. Los primeros 6 van a tener dimensión 2, los últimos 4 van a tener dimensión 4, pero con una particularidad, que ellos son módulos de Dieter-Drinfeld irreducibles sobre D8, pero se pueden estudiar como módulos de Dieter-Drinfeld reducibles sobre D4 debido a sus soportes. Además de estos módulos irreducibles, tenemos los módulos reducibles que tienen o una componente isotípica o dos componentes isotípicas, pero estos módulos no presentan, digamos, nada nuevo en la teoría porque todas sus álgebras de Nichols son exteriores. Las dimensiones son las que se muestran en esta tabla. Los módulos irreducibles que no tienen dimensión 2, que tienen dimensión 4, ya conocemos todas sus dimensiones, es decir, la dimensión del álgebra de Nichols y de sus componentes graduadas, porque como decíamos, esto se reduce a módulos reducibles sobre D4, donde ya hemos hecho el estudio pertinente. Las otras álgebras son álgebras exteriores. Nótese que en estos módulos de las tres últimas filas se incluyen las componentes isotípicas y los módulos reducibles con dos componentes isotípicas también. Las presentaciones ya las conocemos porque eso corresponde al estudio que hicimos sobre D4 y para los módulos de rango 2 sobre D4 ya conocemos todas las presentaciones. Por ahora, esos son todos los resultados que queríamos mostrarles. Tenemos la clasificación, tenemos las presentaciones, con excepción de 12 álgebras que esperamos en el futuro cercano podamos encontrar esas presentaciones, y los resultados principales que hemos mostrado se presentarán con todo detalle y ejemplificados en el artículo que está todavía en preparación, que aquí se nombra BF. Muchas gracias por su atención.